¿Qué tal? Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a otro episodio de su podcast Biblioteca de Alejandría. Este espacio en donde justo lo que se está tratando de construir es un lugar en donde los profesionistas puedan hablar acerca de los temas que nos interesan, hablar acerca de los temas que nos tocan y donde justamente la idea es brindarles a ustedes la mayor cantidad de herramientas que se pueda cuando les toque a ustedes defender, debatir, argumentar, establecer posturas, fijar opiniones y no se dejen llevar solamente por la infodemia que caracteriza los tiempos modernos. El día de hoy traemos un tema que ha sido un tema que he estado trabajando desde hace ya bastante tiempo. Es una situación que afecta a cientos de miles de hombres alrededor del mundo. Es la situación de todas las legislaciones que están surgiendo a raíz del intento de proteger a las mujeres de violencias y que están derivando en cuestiones discriminatorias hacia los hombres. Tenemos algunos datos contextuales, como que, por ejemplo, el 44% de los hombres en España consideran que la lucha por la igualdad de género ha llegado a un punto tal en el que ya se está discriminando a las mujeres. El 38% de las mujeres en España comparten la misma opinión. Diversas situaciones en países como Argentina, como en Chile, como en propio México, nos revelan que ya hay un desgaste natural que se ha producido derivado de estos empujes constantes que han terminado en discriminación hacia los hombres. De manera específica, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema de la nueva legislación en torno a un concepto que se conoce como violencia vicaria, las reformas que se han derivado de esta nueva implementación del concepto en los códigos civiles y penales y cómo esto ha ido avanzando desde que se empezó a hablar acerca de este término. Y obviamente cuáles son las afectaciones para los hombres que están siendo víctimas propiamente de la instrumentalización de estos conceptos. Y para ello traemos a un experto que es licenciado en Derecho, que es el abogado Rodolfo Ruiz. Adelante, mi estimado Rodolfo, si gustas presentarte y decirnos a todos tus credenciales. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodolfo Junior Ruiz Vega, soy abogado, soy papá. Pertenezco a la Asociación Civil Ex Hijos AC aquí en Jalisco, ¿no? Que fundó el señor Juan Francisco Martínez de Castro Green, otro papá, que también pues, vivió el tema de la obstrucción de los vínculos y la alienación parental con sus hijos. Y también soy asesor jurídico del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, ¿no? Que preside la señora Zajaret Alicia Mendoza Martínez, la señora Malena Cruces, Patricia Castillejas, Andy Hernández. Muchísimas gracias, mi estimado Rodolfo. Y digo, creo que este es un tema que actualmente a muchos hombres les interesa porque toca bastantes fibras sensibles dentro de su vida cotidiana. Una de ellas, yo diría que es, y de las más importantes, su familia, ¿no? La relación y el vínculo que tienen con sus hijos. Y empezaste con un concepto bastante interesante, que es este tema de la obstrucción parental, ¿no? Me gustaría que empecemos un poco a ver el abanico de situaciones legales, ¿no? Que se inmiscuyen dentro de la familia y que involucran conceptos como obstrucción parental, alienación parental, violencia infantil, violencia intrafamiliar y ahora que acaban de incluirlo, la cuestión de la violencia vicaria. Si tú pudieras definir y distinguir cada uno de estos conceptos, ¿cómo lo harías? Bueno, lo primero les daría el contexto histórico de esto, ¿sí? Este tema de la alienación parental en México se viene tratando desde hace 20 años, ¿sí? No es un tema de hace 2, de hace 5. Prácticamente como abogado en este tema tengo 12 años de experiencia. A lo que voy es el contexto histórico, es que del año 2014 al 2017 en México se legisla en 17 estados el tema de alienación parental, de lo cual surge en estos colectivos, asociaciones civiles, etcétera, que ya referían este tema donde un papá o mamá que detenta la custodia de sus hijos, o sea, detentar la custodia es, los niños viven en la casa del papá o mamá, ¿sí? Y existe otro papá o mamá que no tiene la custodia, que él tiene, pues, obviamente el tema de las visitas y convivencias, ¿sí? Ya vamos, ahora sí, estableciendo diferencias. Régimen de convivencias, guarda y custodia, y patria potestad. El ejercicio de la patria potestad, pues todas las legislaciones se dice que se ejerce por ambos. Sin embargo, pues tampoco es cierto, porque en el momento que alguien detenta la guardia y custodia, realmente se elige dónde van a vivir, a qué escuela van a ir, ¿no? Aunque te digan que son temas diferentes, pues realmente dices, el otro no está ejerciendo la patria potestad sobre sus hijos. Entonces, comienza esta situación a visibilizarse que existe una conducta en la cual el padre o madre que tiene la custodia
comienza a llevar a cabo un proceso en el cual empieza a fomentar el odio o el rechazo hacia el otro progenitor que no detenta la custodia, ¿sí? Y aquí nos referimos a Richard Garner. Richard Garner, ¿no? Psicólogo forense, perito en Estados Unidos, que él a lo largo de su trayectoria académica y profesional, pues empieza a ver que esta conducta se da en conflictos de divorcio o separación, ¿sí? En el cual uno de los padres toma a los hijos y empieza este proceso, ¿no? De hacer que rechace al padre, y también comienza una campaña de difamación contra el otro progenitor no custodio, ¿no? Estableciéndose ahora aquí nuevamente un término jurídico, las denuncias falsas, ¿no? De violación, de abuso, de violencia contra la mujer, con el ánimo de impedir, evidentemente, la convivencia y también, pues, llevar a cabo un tipo de violencia contra los hijos. Y aquí es muy importante, y apuntemos entre paréntesis, por favor, es contra los niños, niñas o adolescentes, ¿sí? Principalmente ellos, en todos los casos lo hago un hombre o una mujer, los niños, las niñas y los adolescentes son los afectados directos, no los indirectos. A raíz de esto, pues comienzan a darse las diferencias entre si era un síndrome o simplemente era una conducta, y que finalmente pues no estaba dentro de los libros diagnósticos, como sería el DSM-5 actualmente, el CI-11, ¿no? En ese entonces, aquí, 2014-2017, era el DSM-4 y el CIE-10. Sin embargo, la Suprema Corte toca este tema en una acción de inconstitucionalidad que se refiere la 11/2016 por el estado de Oaxaca y de Michoacán, donde quieren penalizar, o sea, quieren poner en su código penal que la alienación parental sea un delito. ¿Qué analiza la Corte en ese entonces? Precisamente, número uno, si realmente existía y podían válidamente establecerlo en una legislación, es decir, si era científico o no. El consenso fue, no es científico porque no se encuentra dentro de estos libros diagnósticos. Sin embargo, reconocen que sí existe la conducta, que sí se da. A lo cual dicen, ok, vamos a determinar que sí es constitucional la alienación parental, mas no va a ser constitucional establecerlo como un delito. ¿Cómo llegan al razonamiento los ministros y las ministras de la Corte? Pues lo primero es que refieren la parte científica o acientífica quiero decir, de la alienación parental, donde establecen que incluso, pues en temas de violencia contra la mujer, ha sido usado para tratar de esconder supuestos abusos sexuales y así defenderse este tipo de hombres de eso, alegando alienación parental, es decir, los niños me están acusando porque la madre seguramente les puso esa idea y es una denuncia falsa. Y volvemos a insistir, el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Es la facultad que tú y yo y cualquier hombre y mujer en México tenemos de tener un proceso justo. ¿A qué nos referimos? Que podamos ser notificados de una demanda, que podamos contestar esa demanda, que podamos ofrecer pruebas para defendernos y que entonces las personas juzgadoras, tomando en cuenta todo el caudal probatorio, puedan dictar una sentencia justa, ¿no? Científica, probada, en hechos y consideraciones que también estén en la ley. Se sigue dando este tema, a lo cual en Ciudad de México ya estaba en su Código Civil la alienación parental, incluso como un tema de violencia familiar. Grupos y colectivos feministas dicen, pues esto va contra la mujer. ¿Y por qué va contra la mujer? Porque incluso la Suprema Corte también en esa acción de constitucionalidad toca este tema. Dice, no podríamos establecerlo como delito, debido a que mayoritariamente las mujeres son las que llevan a cabo esta conducta. ¿Sí? La de la obstrucción de los vínculos, la de precisamente de generar el odio o rechazo hacia el progenitor no custodio, la que más puede presentar denuncias con hechos falsos, ¿no? Y entonces dicen, pues no lo podemos permitir porque pues sería violentar a la mujer, nos guste o no,
esto impacta severamente en la mujer por estadísticas reales. ¿Y cuáles son Claro. las estadísticas que se tenían que haber tomado? Precisamente la de los poderes judiciales, las de los centros de convivencia, que tienen literalmente esos niños y niñas a su cargo, que tienen los expedientes. Claro, y esto que mencionas me parece muy interesante porque, digo, es lógico hasta cierto punto reconocer que si las mujeres son las que mayoritariamente obtienen las custodias, y también tenemos que recordar que hasta hace muy poco, legalmente, al menos en México, estaba establecido que debajo de cierta edad, por ley, la custodia del menor tenía que pasar a ser de la mamá. Evidentemente, si ellas son las que mayoritariamente tienen las custodias, estadísticamente también hace sentido que ellas sean las principales perpetradoras de esta conducta. Que ojo, pareciera que estamos diciendo que las mujeres son malas porque hacen esto. La realidad no es así. La realidad es, estadísticamente hablando, las mujeres tienen más las custodias que los hombres y por lo tanto, estadísticamente hablando, la probabilidad de que las mujeres sean mayormente denunciadas por estas conductas incrementa, ¿no? Y en ese sentido, creo que también Aquí es incluso interesante. haciendo esa acotación, Ujú. sí, que tú comentabas el tema de por qué las custodias se dan mayoritariamente a las mujeres. Porque en los códigos civiles se establecía, ¿no? De 0 a 7 años, la custodia siempre será para la mujer, de 0 a 12 años, la custodia siempre será para la mujer. Y al respecto, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación determina inconstitucional ciertos artículos del Código Civil de la Ciudad de México que establecían que la custodia forzosamente se tenía que dar a la madre, estableciendo el criterio la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no obedecía a que la mujer fuera más apta para el cuidado de los hijos. El criterio debe de obedecer de la persona juzgadora, quién es el que mejor les ofrece cuidados, cariño, afecto, una vida educativa, etcétera. Ese es el criterio que debe normar. O sea, Ujú. otra vez otro antecedente, la Suprema Corte determinó inconstitucional que eso esté en un código civil, que sería que tú como hombre no puedes cuidar a tus hijos simplemente por ser hombre y que los niños no pueden estar a tu cargo por tener cierta edad. Claro. Y justo esta acotación es importante porque a pesar de que la Suprema Corte ya haya declarado la inconstitucionalidad de esas normas, la realidad es que el criterio que está imperando en muchos jueces hoy en día sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, a pesar de que la norma ya no existe, el criterio a nivel personal de los jueces permanece, ¿no? Y ahorita podemos también ahondar dentro de ese tema, ¿no? Como muchas prácticas van perpetuándose a pesar de que las normas caigan en desuso. Pero justo terminando como esta acotación con respecto de cómo se desechó el concepto y el castigo de la alienación parental, pues es interesante ver cómo los propios grupos feministas, que son uno de los principales críticas del tema de las denuncias falsas, precisamente recurren al argumento de la denuncia falsa para desestimar la alienación parental, ¿no? Es decir, el argumento que utilizaron estos grupos feministas en su momento fue que estaban los hombres levantando denuncias falsas de alienación parental contra las mujeres para poder ocultar otro tipo de delitos, ¿no? Y es interesante ver cómo cuando de este lado de la conversación decimos que existen las denuncias falsas, que hay un problema con las denuncias falsas, que hay legislaciones que se prestan para denuncias falsas, nos desestiman, nos desechan, nos dicen que eso solamente representa porcentajes minoritarios del total de las denuncias. Entonces, pues es interesante ver cómo caen en contradicciones dentro de sus propios argumentos y de cómo defienden los preceptos jurídicos, porque cuando les conviene las denuncias falsas son un problema, pero cuando no les conviene las denuncias falsas son minoritarias, ¿no? Entonces es muy valioso que recuperes esta parte de que uno de los argumentos utilizados por colectivos feministas haya sido precisamente el temor a las denuncias falsas con respecto de la alienación parental, ¿no? Y siguiendo un poco la cronología, se desestima o se desecha el concepto de la alienación parental, me parece que en 2017, tú me podrás corregir ahí, Sí, no, al menos en la Ciudad de México. esa es la aclaración y por eso viene el contexto como histórico, ¿no? El antecedente. Lo que Uh-huh. la Suprema Corte determinó como inconstitucional es que fuera un delito. Ok. En el caso de Ciudad de México, no hubo ningún tema de acción de inconstitucionalidad
ningún juicio de amparo, nada, sino que fue a través de la presión social que los legisladores derogan esos artículos que trataban la alienación parental en Ciudad de México. Ojo, solamente en la Ciudad de México, porque aquí en Jalisco, desde el año 2017, tenemos legislada el tema de alienación parental, que lo pueden hacer hombres y mujeres. ¿Cuál fue el tema? La diputada Berta Yolanda, del Partido Revolución Institucional aquí en Jalisco, fue muy inteligente en el sentido de que al ver el tema de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte, estableció la conducta, más no el nombre. ¿Sí? Aquí en Jalisco nuestro Código Civil determina que si tú fomentas el odio o el rechazo hacia el progenitor no custodio, seas hombre o seas mujer, dará lugar al cambio de guardia y custodia. Si tú obstruyes las convivencias, da el cambio a guardia y custodia. Si tú otra vez te imponen un régimen de convivencia, si no lo respetas, ya es una causal de suspensión o pérdida de la patria potestad. ¿Sí? Y te puedo decir, por ejemplo, Código Civil de Nuevo León establece también el tema de alienación parental, pero en su capítulo referente a la patria potestad. En el Código Civil de Veracruz no se llama alienación parental, se llama aleccionamiento parental, que también lo prohíbe. Y en el caso a lo mejor que nos va a ocupar más este programa, que fue la acción de custodia que acaban de resolver la Corte sobre la violencia vicaria, en San Luis Potosí tienen algo que se denomina Código Familiar. ¿Sí? Solamente 4 estados en toda la República tienen códigos familiar, San Luis Potosí, Tlaxcala, Michoacán, y se me va uno. Sí, pero son 4. Son 4 en toda la República que tratan el tema de las relaciones familiares como un código aparte de su Código Civil. Y también códigos en San Luis Potosí está determinado y sancionado la alienación parental, la obstrucción de los vínculos, el que fomente el saludo del rechazo. Entonces, primer parte y muy importante para las personas que nos escuchan y nos atienden hoy, es la pregunta que después vamos a entrar a este tema de las proporcionalidad, idoneidad, etcétera, que llegó la Corte para llegar a este punto. Es, en México existían ya en nuestros códigos civiles, en nuestros códigos penales, en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, esta conducta. La respuesta es sí, y no es de ayer. Te estoy hablando, como te dije, te doy una cronología que mínimo 10 años atrás ya existe esta conducta, ya era sancionada, y cualquier mujer que pudiera darse el caso podía denunciarlo, podía decir es una violencia contra mí, como mujer, podía decir esto es una violencia familiar o intrafamiliar contra mis hijos, ¿sí? Donde igual, ahora vamos a tocar otra cronología importante que tú tocas, las leyes para prevenir y sancionar la violencia familiar o intrafamiliar en México. Estas tienen 20 años de ser legisladas, de que ya existen. ¿Cuál es el grave problema que nos vamos a enfrentar con eso? Y vamos a llegar a ese punto de análisis en un momento posterior. En Ciudad de México y Estado de México se abrogaron. O sea, Ciudad de México y Estado de México no tienen ya leyes para prevenir y sancionar la violencia familiar o intrafamiliar. ¿Y cuál fue el argumento para abrogarlas? Dijeron que eran legislaciones anacrónicas. Anacrónicas es que ya no se adecúan al contexto actual, contemporáneo, y por lo tanto pues son obsoletas, no tienen sentido. ¿Por qué? Porque el razonamiento es, la violencia familiar e intrafamiliar solamente se da contra la mujer. Ya estamos entendiendo un poquito hacia dónde vamos. O sea, imagínate que hace 20 años ya se había determinado que existen violencias dentro de la familia y había que abordarlas. ¿Cómo se abordaban? Pues de una manera multidisciplinaria. Te decían, lo primero que tienes que hacer es atender el estado emocional y psicológico de los miembros de la familia. ¿Y cuál es la diferencia de una ley hecha o realizada con un concepto que vamos a denominar interés superior de la niñez, ¿no? Un concepto que pues, se pondera la familia. Es que aquí no existen agresores y víctimas. Las leyes para prevenir la violencia familiar
no hay agresores y víctimas, hay personas emisoras de violencia familiar y personas receptoras. Y te dicen, incluso los niños pueden ser personas emisoras y a su vez también receptoras. ¿Correcto? Okay. O sea, gran diferencia de la ley de acceso a las mujeres, que dice solamente víctima y agresor. Claro. Y digo, me parece muy, muy importante esto que estás mencionando, porque apenas estaba yo leyendo los datos en Estados Unidos sobre violencia de pareja, y los datos en Estados Unidos son abrumadores, ¿no? De hecho, los datos en Estados Unidos revelan que los hombres sufren más violencia física que las mujeres en una pareja. El 42% de las mujeres encuestadas había reconocido haber recibido violencia física por parte de alguna pareja, mientras el 42.3% de los hombres habían reconocido haber sufrido de violencia física por parte de la pareja. Esto no solamente nos indica que la violencia física la sufren de manera igual, básicamente hombres y mujeres, sino que ya estamos llegando a un punto, este es un estudio muy reciente, salió en octubre de 2022, en el cual incluso los hombres están siendo más violentados en ciertas instancias, ¿no? Y el hecho de que tú estés comentando en este momento de que el código familiar, ¿no? Las leyes para proteger contra la violencia intrafamiliar, al menos en Ciudad de México y en Estado de México, se abrogaron en pro de dar camino precisamente a las leyes para proteger exclusivamente a las mujeres, me parece sumamente grave dado estas cifras y estos datos. Ahora, mucha gente y con mucha justa razón me dirá, Alejandro, ¿por qué no estás utilizando datos de México? Utiliza datos de México si vas a hablar del contexto legal mexicano. La realidad, y esto es algo que también quiero puntualizar con la gente, es que no tenemos datos de eso en México. Lo que teníamos en su momento, o lo que deberíamos tener en su momento, es que la encuesta nacional de las dinámicas de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, debería ser la encuesta que nos permita recabar información sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar y de pareja. Sin embargo, esta encuesta está diseñada para mujeres. Todos los activos de la encuesta son para mujeres. Todas las preguntas están diseñadas para mujeres. Todas las formas de violencia están categorizadas y definidas a partir de las mujeres. No tenemos un solo instrumento en México para recabar datos de violencia intrafamiliar o de pareja en donde las víctimas sean hombres. Y ni siquiera tenemos que hablar acerca de que las perpetradoras sean mujeres. Nada más con que reconozcamos estos datos de violencia hacia los hombres, independientemente, que justo lo acaba de decir Rodolfo, independientemente de si vienen de la mujer, de si vienen incluso del hijo, es importante tener un amplio espectro de datos con respecto del tema de la violencia para poder atacarlo de una manera correcta en leyes. Lo que tenemos en contraposición hoy es que la encuesta para medir esto solamente le pregunta a las mujeres y como resultado, las leyes que existen solamente abordan la perspectiva de las mujeres. Y antes de continuar con Rodolfo, también me quiero referir a una serie de estudios que han salido en los últimos 5 o 10 años, en donde abordaron justo el tema de las barreras, ¿no? Es decir, las barreras que impiden a los hombres víctimas de violencia de buscar ayuda. Y entonces en estos estudios, que voy a dejar referenciados aquí en la descripción de este video, lo que se puede encontrar es que uno de los temas puntuales tiene que ver precisamente con cómo está la legislación. Y un concepto que estoy incorporando en mi tema de tesis de maestría, que es el de violencia legal administrativa, que es, por ejemplo, si en México un hombre y una mujer entran en un altercado, en alguna discusión, y producto de esto, la mujer agrede al hombre y el hombre decide marcar hacia la policía y llegan a tomarles los testimoniales a los dos y los llevan al Ministerio Público. Cuando se llega al Ministerio Público, la mujer tiene la posibilidad de alterar su testimonio e incluir delitos que tienen una mayor gravedad que aquellos que el hombre puede declarar. Porque entonces, si el hombre, por ejemplo, denuncia por lesiones, la mujer puede denunciar por tentativa de feminicidio. Y eso jurídicamente tiene muchísimo mayor peso que lesiones, a pesar de que el acontecimiento haya sido una riña entre el hombre y la mujer. Entonces, esto lo que está generando precisamente es que hay muchos hombres y muchas situaciones en donde, derivado de este tipo de altercados, las mujeres están utilizando o instrumentalizando estos nuevos conceptos en la ley precisamente para generar consecuencias mayúsculas e infligir todavía un mayor daño en los hombres, que es un poco lo que nos lleva a la segunda parte de esta conversación. Ya entendimos cómo llegamos al concepto de la violencia vicaria. Ahora hay que definir qué es la violencia vicaria y por qué hay muchos investigadores que dicen que es un plagio de la alienación parental. ¿Cuál es la definición de violencia vicaria, mi estimado Rodolfo? Ok. Aquí igual no hay un consenso exacto de todos los investigadores. Por ejemplo, el doctor Alejandro Mendoza Amaro en sus investigaciones
incluso te refiere el tema vicario, pues hace muchos siglos, ¿no? Como la sustitución de, ¿sí? Simplemente existe el vicario de Cristo, que es el Papa, porque sustituye a Cristo aquí en la tierra, ¿no? El tema incluso de la violencia vicaria, el doctor Alejandro Mendoza lo menciona, que ni siquiera fue Sonia Vaccaro ni Jorge Corsi, sino te habla de que un grupo de asesores, de diputados en Argentina, pues comienzan a darse la tarea, ¿no?, de inventar este concepto con el sesgo, y entonces son ellos realmente los creadores de esto. O sea, no fue ni Jorge Corsi, ni siquiera fue Sonia Vaccaro. Ellos al revés, lo toman de estos asesores, lo hacen suyo. ¿Qué dice pues, el tema de la violencia vicaria? Vámonos incluso a lo que refiere Sonia Vaccaro. ¿Por qué decimos que es un plagio? Porque tú buscas en cualquier buscador de internet, ¿no?, ¿cuál es el concepto? Y te refiere que es la madre de todas las violencias. Es decir, en una sola violencia, ahora la violencia vicaria, engloba todas las violencias conocidas y por conocer contra la mujer, ¿no?, diciéndole que esta es la más cruel de todas, que es aquella violencia que un hombre ejerce contra una mujer para agredirla, violentarla, lastimarla, física, económica, afectiva, psicológica, de todo el tipo de violencias que queramos, usando a los hijos como instrumentos para dañarla de manera irreparable e irreversible, y además llegando incluso a asesinar a los propios hijos para dañarla a ella, o sea, a la mujer madre. Y aquí son dos conceptos que hay que separar, porque la primera parte que te acabo de dar pertenece exactamente a la misma conducta que se denomina alienación parental. Exactamente igual, nada más que aquí dice progenitores. Sí, no habla de hombre o mujer, es papá o mamá que llevan a cabo esta conducta. La última referencia, que es el asesinar a los hijos como el grado más extremo, ¿no?, que le llaman ellas de violencia vicaria, y que nosotros le decíamos el grado más extremo que puede llegar un papá o una mamá en temas de alienación parental o destrucción de los vínculos, ya también otras personas lo descubrieron y se llama síndrome de Medea. ¿Sí? Se llama síndrome de Medea, que también es detectable, es diagnosticable, lo pueden verificar, y es cuando un progenitor llega a asesinar a sus propios hijos con tal de dañar al otro progenitor, seas hombre o seas mujer, y proviene de la mitología griega, ¿sí? De Jasón y los argonautas, ¿no? Cómo va y se enamora pues de una bruja, que es Medea, ¿sí? Y con la cual luego pues, el papá de Jasón, que era el rey, le explica que él es un noble y se casa con otra persona, y entonces Medea usa a sus propios hijos para dañar, obviamente, a Jasón, ¿sí? Asesinándolos, y también mata incluso a su nueva esposa. Por eso se llama síndrome de Medea. Y donde te dicen las investigaciones que de 0 a 12 años son las mujeres, en un 90%, quienes llevan a cabo esta conducta, y cuando ya son mayores de esa edad, de los 12 a casi los 17 años, son los hombres los que llevan con mayor porcentaje esa conducta. Sí, nuevamente, okay, aquí no hablamos de que solamente los hombres, solamente las mujeres. Ese tema del síndrome de Medea lo llevan a cabo hombres y mujeres. Claro, y me parece sumamente importante esto que estás mencionando, porque hay dos casos que me parece que es importante abordar. Uno es, lo acabo de reseñar apenas, que es el de Holly Maxwell. Holly Maxwell, dentro de lo que estás definiendo como el síndrome de Medea, cumple con todos los checks, ¿no? Es decir, esta mujer fue absuelta en Estados Unidos, fue declarada con síndrome de depresión postparto y bajo ese argumento la absolvieron, ya que ella grababa videos en donde se le veía agrediendo a su bebé y se los enviaba a su esposo, ¿no? A su ex esposo, al papá del hijo. Y entonces lo acompañaba con mensajes de texto donde amenazaba al papá y le decía que ella iba a lastimar al bebé para lastimar los sentimientos del papá, de la misma forma que el papá le había lastimado los sentimientos a él, ¿no? Entonces, ese es un caso. Y luego tenemos el otro caso, que es un caso muy famoso argentino, precisamente, que es el de Lucio Dupuy, ¿no? Que es el de este niño de 5 años que fue asesinado por su mamá y por la pareja nueva de su mamá
cuando el juez había dictaminado que el niño tenía que estar con su papá, que le habían dado la patria potestad al padre, y para no darle esa custodia al padre, ella prefirió asesinar al niño, ¿no? Y todos los testimonios y todos los peritajes que surgieron del caso y dieron a la luz pública también dieron cuenta del carácter particularmente agresivo y violento bajo el cual le había arrebatado la vida al menor, ¿no? Habían hablado de quemaduras, habían hablado de laceraciones en las partes íntimas del niño, habían hablado de muchas cosas que solamente demostraban un odio muy infundado hacia ese menor y que tenía como finalidad agredir emocionalmente al padre que había ganado esta custodia, ¿no? Y en ese sentido, me parece muy interesante que este nuevo concepto de violencia vicaria solamente lo definan como una violencia que exclusivamente pueden sufrir las mujeres. Porque creo que ese es un poco el meollo del asunto que nos tiene aquí hoy, ¿no? El definir la violencia vicaria como una violencia que exclusivamente pueden sufrir las mujeres. Y me atrevo yo a decir incluso que al menos como se está planteando ahorita en México la legislación, y ahorita vamos a entrar a detalle a eso, es mucho más grave, porque entonces ya no solamente incluye a los niños, me parece que ya están incluyendo y están ampliando el concepto de violencia vicaria y poniéndolo como violencia por interpósita persona para poder incluir también a otros familiares, ¿no? Me parece que hay legislaciones en donde incluyen a los padres de la mujer, a otros familiares de la mujer, objetos de la mujer, mascotas de la mujer, y entonces de lo que estamos hablando es de que se están ampliando toda la categoría de sujetos a través de los cuales se puede sufrir esta violencia vicaria, y con lo cual se está dejando un margen mínimo de acción hacia cualquier hombre, y se está ampliando mucho el margen de denuncia hacia las acciones de los hombres. Por poner un ejemplo muy de la vida cotidiana, tal vez, ¿no? Supongamos que en algún momento una mujer le es infiel a un hombre y este hombre, con un pobre manejo emocional claramente, pues toma el teléfono de la mujer en donde le encontró los mensajes de texto con el amante y lo rompe, ¿no? La mujer ahora puede denunciar violencia vicaria bajo esta nueva legislación, argumentando que el hombre destruyó el teléfono celular para lastimarle emocionalmente a ella, ¿no? Y el problema, que justo también es parte de lo que nos tiene aquí el día de hoy, y vamos a ahondar ahorita más en eso, tiene que ver con todo lo que habíamos hablado hasta ese momento, que era la alienación parental, todas estas situaciones estaban constreñidas a los ámbitos civiles. Justamente Rodolfo nos acaba de narrar la cronología en donde se decidió de manera deliberada por parte de la Suprema Corte excluirlo del ámbito penal. El problema con la violencia vicaria es que no está en el ámbito civil, pasó al ámbito penal. Y creo que eso es lo potencialmente peligroso de esta ley. ¿O tú cómo lo ves? Sí, incluso también retomando la acción de considerar 11/2016 de la Suprema Corte, otro factor importante para que no se estableciera como delito, inclusive en los códigos civiles de Oaxaca, la propia Corte dijo, oye, inclusive no da, esta conducta no puede dar lugar a que en automático se pierda la patria potestad. ¿Cuál fue el razonamiento? Otra vez, interés superior de la niñez. ¿En qué sentido? Hoy la propia Suprema Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, te dice que ya no, ni siquiera les digamos a los niños menores, porque los minimizamos, hacemos un tema de que son menos, ¿no? Y no son menos. Te dice, son personas, hay que darles un trato de persona, pero con una autonomía progresiva. Es decir, van creciendo, van teniendo entendimiento de las cosas y así ellos van accionando en su vida. Por lo tanto, son niños, son niñas, pero no son menores. ¿A qué viene esto? La Corte determinó que un niño, una niña, un adolescente, de acuerdo a su propia autonomía progresiva, podía inclusive rechazar voluntariamente al otro papá o la otra mamá, no debido a que existiera un aleccionamiento, ¿sí? O una inducción de parte de la mamá o del papá que tenía la custodia. No, simple y sencillamente en un caso típico de divorcio o separación, donde a lo mejor la mamá tiene otra pareja, ¿no? Se divorcia porque tiene otra pareja, o el papá tiene otra pareja, y simplemente viene esta parte de lealtad del niño, decir, yo rechazo a la nueva pareja de papá o de mamá, por un tema propio de lealtad y de cómo yo entiendo este conflicto. O sea, no, mi papá no me dijo que era mi mamá, ni mis abuelitos. O sea, yo solo
no me gustó que se separara de nosotros por atender a otra persona, ¿no? Ahí viene el razonamiento de la corte. Los niños son personas, ¿sí? No los puedes tratar como objetos en el cual es como si fuera una computadora, le metes una memoria y vas a decir esto, ¿verdad? No, son personas. Otra vez muy importante, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tratar a los niños como personas, no como instrumentos, no como objetos, ¿sí? ¿Qué viene aquí la colación de la violencia vicaria? Si analizamos estado por estado las iniciativas de violencia vicaria, nos vamos a dar cuenta, Alex, que están basadas en un solo caso de España. O sea, otra vez, no es de México, no es en un solo caso de España donde un papá asesina a sus hijos. Uno solo. No te habla de cientos ni de miles. Y aquí en México, tú comentabas el caso de Lucio Dupuy, obviamente el caso que acabas de comentar en Estados Unidos, pero aquí en México te podemos dar por lo menos 10 referencias. El caso más fuerte en México se da precisamente lo que originó que en tu Código Civil de la Ciudad de México se derogara la alienación parental. ¿Y cuál fue ese caso? El caso de la señora Mireya Gras. No sé si lo conoces. Mireya Gras fue una mujer madre que también estuvo denunciando abuso y violación de sus hijos por parte del progenitor, un papá. ¿A dónde llegó esto? A que esta señora llevara a cabo un suicidio colectivo junto con la familia materna, o sea, los abuelos maternos, abuelito y abuelita, donde compran un cóctel de pastillas, donde esta señora acude con un médico. O sea, fíjate bien cómo vamos, cómo un propio médico asesora a una mujer para que logre ella suicidarse junto con sus padres, papá y mamá, y además matar a los hijos con tal de que el papá no obtuviera la custodia. Porque este fue el ejemplo, tal cual. El papá luchó por todas las instancias judiciales, ¿sí? Para lograr el cambio de guardia y custodia. ¿Cómo se dan cuenta? Porque la señora videogrababa, ¿no? A sus hijos para mandárselos a los peritos psicólogos. Y empieza a cometer errores de ya no editarlos, donde se ve que encierra a los niños en un closet, les dice que no los va a dejar, no les va a dar de comer hasta que no digan qué cosa. No, pues que mi papá hizo una conducta de abuso, hizo algo indebido, cuando nunca existió. O sea, y esto es muy, muy importante que la gente entienda, nunca existió el abuso. Se probó que no existió, porque llegó a esta señora al extremo que en los centros de convivencia, que son diferentes en toda la República Mexicana, no son iguales. En Ciudad de México, pues está bajo el Poder Judicial, y no es un parque, no es un área verde, ¿no? Es un lugar cerrado, es un cubículo donde estaban los niños con el papá, y llegó a decir que ahí mismo los violó, o que ahí mismo abusó. Sí estamos entendiendo el grado de perversidad de que se dio, de que en el propio centro de convivencia dijo que había ocurrido esta conducta, cuando tienen videocámaras, trabajadores sociales que estaban dentro de la convivencia. Cuando ya llega, dice, ¿sabes qué? Ya esto es lo último y ya agotamos las estancias, ahora sí o sí, los niños tienen que estar con el papá, pero por un tema de salud de los propios niños. Sí estamos entendiendo que la justicia sí se dio cuenta que corrían peligro. O sea, sí se dio cuenta, y sin embargo, ¿qué ocurrió? Lamentablemente 3 niños, 2 niñas y un niño murieron. Y el papá no se enteró más que por los medios de comunicación. O sea, ni siquiera, o sea, ya tenían planeado, ya había comprado los servicios funerarios, o sea, y además todavía propagó la noticia, dejó pagada medios de comunicación para que, aunque ella cometió este acto atroz, culparan al papá. O sea, dijeron, yo lo hice porque prefiero matar a mis hijos a que estén con un agresor. O sea, a ese punto llegó de todavía filtrar la noticia para que al papá lo criminalizaran, lo estigmatizaran, no lo dejaran velar a sus hijos. O sea, el señor, tú dices, ¿qué fue de la vida del señor? Pues se tuvo que ir prácticamente del país, ¿no?
O sea, porque lo primero que lo acusaron fue a él. O sea, él no asesinó a sus hijos. Pero dicen, por tu culpa una mujer tuvo que asesinar a sus hijos y es una heroína. O sea, ven un acto atroz como un acto heroico. Ujú. El caso de Lucio Dupuy, hace 2 años, ocurrió en Macuspana, Tabasco, igual, muy similar al caso de Lucio Dupuy, un niño que fue muerto por su madre y la pareja de su madre, otra mujer, a golpes. Fue asesinado. El año pasado, otra funcionaria, precisamente la propiedad de niños y adolescentes, también asesinó a su propio hijo. Tenemos a la señora Claudia Mijangos, que asesinó a puñaladas a 3 niños. Y así te puedo seguir varios en México. O sea, no hablamos de España, no te estoy hablando de Argentina, ni estoy hablando de Perú, te estoy hablando de casos en México, reales. Claro, y me parece, digo, hasta cierto punto sumamente indignante que teniendo todo este mar de evidencias, de casos en donde hay personas que agreden a los menores a estos niveles tan extremos de llegar al homicidio, al infanticidio, aún así los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cambian, ¿no? Con esta cuestión de la violencia vicaria y que los propios legisladores no toman en cuenta todas estas evidencias. Aquí creo que es muy importante tomar en consideración que los afectados, los principales afectados de este tipo de legislaciones, ni siquiera son los hombres, ¿no? Son los niños. Porque a final de cuentas los que quedan en los grados de desprotección son los niños, porque son los niños los que se tienen que ver obligados a convivir hasta cierto punto con mujeres que los maltratan, con madres que los maltratan. Todo porque por no querer reconocer que los padres pueden ser mejores padres que algunas madres. Y creo que esto es un punto muy importante dentro de toda esta discusión, porque una idea que precisamente ha estado resonando en diversos espacios y en diversos lugares y que tiene que ver con cómo es que los menores son relegados en un segundo lugar, tiene que ver precisamente con la necesidad de legislar esto de manera estratégica como un delito de violencia contra la mujer. ¿Por qué me refiero de esto? Porque desde un punto de vista político y obviamente también jurídico, la legislación que existía en materia de alienación parental no precisaba de medidas cautelares inmediatas, ¿no? Y ahorita Rodolfo va a poder extender mejor este punto, pero me parece que todos los delitos de violencia contemplados a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sí requieren o sí ameritan medidas cautelares inmediatas que pueden llegar incluso hasta la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué digo? La Suprema Corte ya dijo que también ya la va a quitar, pero mientras la quita, todavía hay gente que va a estar dentro de esa figura. Y entonces, aquí justo quisiera preguntarte en materia de lo que es todas estas violencias contempladas dentro de esta ley, pues cuáles son estas medidas cautelares que se emiten una vez que una mujer mete una denuncia por violencia de género y particularmente de violencia vicaria ahora. Igual, el contexto histórico hace 20 años, las leyes para prevenir y sancionar la violencia familiar también otorgan medidas cautelares a los niños, a las niñas, a las mujeres, a los hombres, a los adultos mayores. Otra vez, ya existían medidas cautelares. ¿Qué ocurrió? Viene la parte política que nuevamente dice es que vamos a determinar que la violencia familiar solamente se da contra la mujer, entonces todas las medidas cautelares solamente hay que dárselas en casos de mujeres, no de niños. El tema de las medidas cautelares es algo que también viene al término de denuncias falsas. ¿Por qué razón? Y lo voy a explicar así en términos muy llanos para que las personas que lo han vivido se identifiquen plenamente. Cuando una mujer recurre a este tipo de denuncias de violencia por razón de género, llamémosle vicaria, llamémosle económica, etcétera, lo que hace el Ministerio Público es que en automático, sin investigar, sin cuestionar si es real o no, las otorga. Suelen consistir en una hoja que por 3 meses, un mes, tú no te puedes acercar a la supuesta víctima, ni a su casa, ni llamarle por teléfono, ni enviarle un mensaje, a su trabajo, etcétera. Lo que no te dicen es que esto no se lo notifican a los hombres.
Entonces, lo más común es que esta persona te invite a su casa, te pida que le lleves algo a su trabajo, te llama ella por teléfono o te envía un mensaje para que tú contestes, y el hombre lo que hace pues es contestar, ir a su trabajo, ir a su casa, meterse, y ella lo único que hace es llamarle a la policía: aquí está mi agresor, está incumpliendo una orden de protección, una medida cautelar, y esto que orilla a que en automático pues ya el ministerio, pues oye, ¿por qué violentaste a la mujer si tenías una orden de restricción? Pues de entrada ni siquiera me han notificado, ¿no? Para yo saber que no debía estar ahí o que no debía ni siquiera llamarle por teléfono. O sea, me estás diciendo ahorita que yo estoy detenido. O sea, no llegaste a mi casa, no me diste nada. ¿Por qué? Porque esa es la manera como se operan las denuncias falsas. Una vez que ya tienes este tema, pues facilitas al Ministerio Público, a la Fiscalía, que judicialice el asunto, ¿no? Tenías una expectativa, una narrativa, pero ya tienes una violación a una medida cautelar. ¿Qué va a ocurrir? Pues significa que ya vas a acudir a un centro de justicia para la mujer, donde ya la señora ya de hecho ya es víctima, tú eres agresor. Imagínate que tú llegas al centro de justicia para la mujer y te dicen: tú entras por esta puerta porque eres el agresor. O sea, ya de entrada no hay presunción de inocencia, o sea, ya te dicen que tú como hombre eres el agresor, ¿no? Y ella siempre va a ser la víctima. En el caso de la violencia vicaria, viene violaciones precisamente al tema de presunción de inocencia y del debido proceso. Y otra vez me voy a referir muchas veces a criterios de la Suprema Corte. La Suprema Corte ha dicho y ha sostenido que incluso en el tema de guardia y custodia, tú no puedes otorgársela a mamá y a papá simple y sencillamente porque no hay una observación de una prueba pericial en psicología o en psiquiatría o en neuropsicología o incluso ciertos temas médicos para determinar quién de los dos, primero, es apto para tener la guardia y custodia, es apto para la crianza de sus hijos, es apto para un régimen de convivencia. Y ahora la Corte incluso se fue más allá. Hoy estas pruebas periciales implican que también se conozca el entorno y el contexto donde van a vivir los niños. O sea, hoy el perito tiene que cerciorarse inclusive, no solamente que tengas una salud mental y actitudes y aptitudes para ejercer la crianza sana de los niños. Debes de tener un entorno sano. Esto es, oye, ¿sabes qué? Si tienes aptitudes, temas parentales, eres apto, pero oye, vives en un lugar donde hay un centro de vicio, venden droga, los niños están expuestos a este tipo, pues con todo eso yo no te voy a dar la custodia, ¿estamos claros? Sí, o sea, sí lo tienes, pero no. Aquí, lamentablemente, las iniciativas de violencia vicaria establecen que de manera inmediata le tienen que entregar los niños, las niñas y los entes a la madre. O sea, la mamá solamente presenta la conducta y va con cualquier autoridad y cualquier autoridad se les tiene que integrar a los hijos. Imagínate este caso de los niños que acabamos de mencionar, que están huyendo de su propia madre, ¿no? Que acuden con el papá o la familia paterna para protegerse y que tú como autoridad los veas, ¿no? Con golpes y todo, y les digas: quien tiene que ir a la cárcel son quienes te están protegiendo, porque cometieron el grave delito de denunciar a tu mamá por agredirte a ti. Y el niño va a decir: pues es real, es verdadero, o sea, yo les dije, mira, tengo signos y síntomas de recibir violencia por parte de mi madre. ¿Qué crees? Te regresamos con tu mamá sí o sí. O sea, claro. tú niño ya no importas, o sea, ya dejas de ser una persona, te tratan como si fuera un teléfono celular, como si una mujer llega y me acaba de robar el teléfono celular, es fulano de tal, aquí tengo mi factura y me lo regresas. O sea, el niño pasó de ser una persona a ser un objeto. Claro, y digo, algo particularmente grave de lo que nos estás narrando en este momento, pues es precisamente que es dónde quedan los derechos de las infancias, dónde quedan los derechos de los niños, ¿no? Porque justo esto me parece muy interesante. Yo sé que a lo mejor va a haber abogados que van a ver esto y van a decir, bueno, pues es que eso está mal, ¿no? Digo,
se puede ganar un juicio, te puedes ir a juicio, puedes proporcionar las pruebas, si tienes las pruebas no hay nada de qué preocuparse, pero lo que no están viendo estos abogados es que, ok, puedes presentar las pruebas, puedes irte a juicio y puedes ganar un juicio, pero eso no se hace en un día, eso tarda, son procesos tardados, y dependiendo también de cómo se ponga el juez de la mujer, cómo se ponga el juez de la mujer, me refiero en términos de si le van a pedir o no que juzgue con perspectiva de género, ¿no? Que es todo este otro sesgo que existe, ¿no? ¿Cómo se va a poner el abogado de la mujer también? ¿Qué tan largo van a hacer ese proceso? Porque algo que no están viendo, y es algo que quiero recalcar sobre este punto, es que estas instrumentalizaciones de las leyes, que la instrumentalización es cuando uno utiliza como un arma, un instrumento institucional, tienen muchas veces como finalidad nada más meter la presión, ¿no? En los juicios de patria, potestad y de custodia. Hay un libro que es el de Llenas, Abogados de lo Familiar contra Denuncias Falsas, de la autora Patricia Anzuategui, que me congratulo en decir que espero podamos tener en este espacio pronto, y que justo en este libro ella relata cómo los propios abogados son los que recurren a este tipo de estrategias para poder presionar a la contraparte, ¿no? Y entonces se mete una denuncia por violencia vicaria, se dictan las medidas cautelares y, como lo acaba de decir Rodolfo, las primeras medidas cautelares, ¿cuáles son? Pues no te puedes acercar a mí y en este caso tampoco al niño durante un mes, durante 2 meses y durante 3 meses. Y en ese mes, 2 meses, 3 meses que estás prohibido por ley para ver a tu hijo, entonces yo te puedo presionar. Yo puedo presionar a que cedas, ¿no? A regímenes de visitas que no te convienen o que no quieres, ¿no? Yo te puedo presionar a que cedas en porcentajes de pensión. Yo te puedo presionar a que cedas toda una serie de requisitos que yo desee para el arreglo de esto. Y si no cedes, entonces puedo proceder con esa denuncia y llevarla todavía a instancias mayores. Y entonces sí, hay hombres que pueden llegar incluso a pisar la cárcel para presionarlos, para coercionarlos y obligarlos a acceder a ciertos requisitos o ciertas demandas de la mujer en los acuerdos de separación y de custodia. Muchas veces el ejercicio de este tipo de violencia, violencia legal administrativa, repito el concepto para quien no lo cachó, el ejercicio de la violencia legal administrativa no siempre tiene como objetivo la destrucción o el daño nada más porque sí, sino más bien es utilizada como un medio para acceder a otras cosas. Y entonces se usa de manera provisional. Y entonces, por supuesto, ¿no? El abogado que te quiera defender, porque también va a haber pocos que quieran hacerlo en estas circunstancias, te va a decir, sí, claro, no hay problema, reunimos las evidencias, preparamos a los testigos, aquí está todo lo que dictamina que tú eres inocente, que no cometiste ese delito, no pasa absolutamente nada. Nada más que me voy a tardar 4 meses en armar el juicio, preparar todas las pruebas, y son 4 meses que pues desgraciadamente vas a tener que estar tú en prisión y 4 meses en los que tu hijo va a tener que estar conviviendo con la mujer que te metió en prisión. Entonces, ¿qué quieres? ¿Prefieres llegar a un acuerdo con ella hoy, ahorita y salir hoy? ¿O prefieres que nos tardemos 4 o 5 meses en ganar un juicio y eso a ver si lo podemos ganar y el juez no dictamina que por perspectiva de género te quedas? No, de hecho, Alex, es peor, ¿eh? O sea, lo que tú acabas de decir es lo que actualmente, antes de que se legislara y se validara esto por la Corte, se hacía. En realidad esto es todavía peor. Te lo explico. Las medidas cautelares que establece el tema de violencia vicaria es que te van a suspender inmediatamente también el régimen de visitas y convivencias. Y viene más grave aún porque te dice que puede ser de por vida. O sea, que de por vida tú no vas a ver a tus hijos, ya ni siquiera la convivencia. O sea, de por vida no los vuelves a ver. Si tus hijos llegan a ser un día mayores de edad, con un patrimonio propio, y lamentablemente fallecen antes que tú no puedes heredar de tus hijos. Solo la madre y la línea materna puede heredar. Como tú acabas de mencionar, el tema de violencia a través de interpósita persona y también las iniciativas de violencia vicaria es la primera ley de violencia de género que también criminaliza a la mujer. Esto es, segmenta a las mujeres de primera, como todas aquellas pertenecientes a la línea materno-filial, y
estigmatiza a las mujeres de la línea paterno-filial como mujeres de quinta y ya les llama agresores. Esto es una abuelita, una tía, una prima, incluso entre hermanos de los propios niños, ¿no? Ya aunque sea mujer, una niña, un adolescente, van a ser señaladas como agresores vicarios. Claro. Y te Y esto dice, me parece muy grave, ¿no? Porque entonces de lo que estamos hablando es de que esta ley, ¿no? Esta ley de violencia vicaria, no solamente se utiliza, no solamente va a recaer la consecuencia jurídico-legal sobre el hombre per se acusado, sino sobre toda su familia, ¿no? Toda su familia, sus padres, sus hermanos, incluso hijos que él tenga antes del matrimonio, o incluso hijos que estén de su lado, ¿no? Y ya sean mayores de edad, pues van a poder ser catalogados como propios agresores también, ¿no? Me imagino casos en donde se estén peleando la custodia de un adolescente de 13, 14 años y ya haya un hijo mayor de edad en el proceso de 20 años y que el propio hijo reconozca y diga, pues es que sabes qué, la verdad es que mi mamá sí violenta a mi hermano. Ah, bueno, pues entonces tú también eres agresor vicario, hijo. Y eso me parece sumamente grave. O sea, esa es una situación que digo, tal vez ahorita está en el supuesto, pero seguramente no faltará tiempo para que veamos las notas de esto y los juicios de esto y las sentencias de esto. claro, de hecho, viene a colación este punto. Entonces, oye, ¿cómo va el juez a identificar la violencia vicaria? Tú acabas de decir algo importante de que, pues quizá los abogados van a querer defenderte. Hay un principio jurídico, una máxima del derecho que dice, donde el legislador no hace distinciones, al juzgador no les dable hacerlo. Esto es, si te dicen que cualquier cosa es violencia vicaria, tú no puedes hacer la distinción. Tú ya no puedes razonar y emitir una sentencia justa porque la propia iniciativa vicaria, iniciativa de violencia de interposita persona, le dice al juzgador, tú sí o sí lo vas a declarar culpable. O sea, no le vas a dar oportunidad porque cualquier cosa es violencia vicaria. ¿Sí? En este caso, como tú dices, ya entramos en derecho penal, ¿no? En justicia penal para adolescentes, donde ellos también van a tener que llevar a cabo un proceso por ejercer violencia vicaria contra su propia mamá. Y entonces vuelvo a repetir, otra vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación crea un protocolo, ¿sí? De actuación y crea un protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. ¿Qué te dice este protocolo? Que era el anterior antes del de juzgar con perspectiva. Te decía una serie de pasos a seguir por el juzgador, incluso por el legislador. Ahora con este protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, te establece el derecho de los adultos, incluso el de las mujeres, jamás puede estar por encima del de los niños. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos acaba de reeducar y nos dice, ¿qué crees? En México y en todo el mundo, 2 más 2 es 4. ¿Estamos de acuerdo? Científicamente podemos probar que 2 más 2 es 4, ¿correcto? Desde hace siglos y hoy. Pues ahora nos dicen no es así. 2 más 2 es 27 si lo dice una mujer. Y si tú lo cuestionas, es violencia. Te está diciendo la violencia vicaria, la violencia por razón de género, no se cuestiona, no necesita ser probada, necesita ser nombrada, visibilizada y castigada. Entonces, ya no hay presunción de inocencia, no hay debido proceso, no hay interés superior de los niños, niñas y adolescentes, no hay tampoco derechos de los adultos mayores, porque abuelitos y abuelitas también los vas a ver ahora en la cárcel, simplemente por salir en defensa de sus nietos. Y hay Sí, claro. estadísticas que tú dices, oye, ¿cómo no vieron esto? Si tú vas a los centros de convivencia familiar, Alex, y haces una grabación, te vas a dar cuenta que hay 2 filas. Una de mamás que traen a los niños y otro de papás que van a visitar a los niños y verlos ahí. Y tú dices, ah, caray, tenemos la estadística desde el año 2015 en Ciudad de México,
que el 70% de esas convivencias no se llevan a cabo, Alex. Y ese 70%, estamos hablando que de cada 10 convivencias asistidas y supervisadas, 7 no se llevan a cabo, y en esas 7, la mujer madre es la que lleva a cabo esa conducta. Claro, y me parece, digo, retomando un poco esta cuestión de cómo el sesgo que hay ya al dictaminar leyes, me lleva un poco a un caso que se hizo muy famoso ahorita, que es el caso del futbolista Dani Alves. Dani Alves, estaba yo leyendo la sentencia y precisamente lo que estaban dictaminando era que la evidencia proporcionada por la defensa de Dani Alves, que eran una serie de videos en donde se veía claramente que las conductas que esta chica estaba alegando, en este caso era de violencia sexual, pues no existían, ¿no? Porque la chica de manera deliberada y bastante, ¿cómo decirlo? Por su propia voluntad, ¿no? Muy alegre, se le veía acompañando a este jugador a lo largo de las inmediaciones del club nocturno en donde se encontraban, del antro donde se encontraban, pero que había ciertos vacíos dentro de las grabaciones en lugares en donde ya no se podía grabar. Y me pareció interesante porque la sentencia lo que dictaminó fue que, a pesar de que la evidencia videográfica proporcionada por la defensa de Dani Alves contradecía y mostraba que la víctima estaba mintiendo en todo lo que correspondía la comparación del dicho y la declaración de la mujer contra el video, nada empataba, nada era igual, todo era mentira. No podían asegurar que lo que no se mostraba en el video también fuera mentira, ¿no? Ella pudo haber mentido en todo lo que decía el video que mostraba que era mentira, pero en las cosas en donde ya no había video no había forma de saberlo. Y como no había forma de saberlo, asumieron que era verdad. Y entonces lo que estamos viendo es que ahora ya no solamente es la declaración y ya no solamente basta comprobar que el 80% de la declaración fue falsa. Con el 20% que pueda comprobar o que ni siquiera se pueda comprobar ya es suficiente, bajo este precepto de la perspectiva de género que está primando hoy en día. Y entonces me parece sumamente grave porque incluso ya demostrando la mentira, de todas formas vas a ser castigado por una parte que no puedas comprobar que es mentira. Y entonces ya estamos cayendo en la verdad selectiva. Ok, voy a desechar todo lo que es mentira, eso no importa, ella mintió en el 80% de la declaración, pero este 20% no lo puedo comprobar y no me voy a arriesgar, entonces, perspectiva de género, y eres culpable, Dani Alves, y tienes que pasar en prisión 4 años, ¿no? Y eso, aterrizado a los casos hoy en día, al menos en México, donde la Procuración de Justicia es muchísimo más ineficiente que en otras partes, pues me parece muy grave, porque entonces ya no solamente basta con demostrar tu inocencia, sino que ahora tienes que demostrar tu inocencia casi que de manera perfecta. Tienes que tener video de absolutamente todo, ¿no? Desde que la saludas y básicamente desde que te despiertas, para poder darle al juez una línea cronológica videograbada de todos los acontecimientos sin un solo segundo que falte de esa grabación, porque con 10 minutos que te falten puedes ir a prisión, porque ya estamos cayendo en la verdad selectiva. Acabas de cometer otra violencia contra la mujer. La violencia mediática y la violencia digital. La estás grabando sin su consentimiento. Y además, ¿no? O sea, siempre hay forma de darle la vuelta a esa evidencia que uno proporciona. No, aquí la violencia vicaria, esto es lo grave. O sea, en este caso, imagínate, caso hipotético, un papá que esté impedido de ver a sus hijos. Obviamente no quiere ejercer violencia ni contra la madre ni contra los niños, ¿correcto? ¿Qué tendrías que hacer? Pues recurrir al camino legal. Ir con un abogado o abogada que te tramite una demanda para solicitar convivencias con tus hijos. Hasta ahorita digamos que este es un acto legal, ¿correcto? Y no es violencia. No. Sí es violencia, Alex. Es violencia vicaria. El que tú demandes a una mujer madre convivencias con tus hijos es una causal para acreditar la violencia vicaria. ¿Qué te dice la iniciativa? Es, ¿cómo se comprueba? Pues si me demanda las convivencias, si me acusa de no permitir la convivencia. Y eso que estás mencionando
podría decir la gente que nos lo estamos inventando, pero la propia ministra, Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un video que subió a TikTok, menciona justo esta situación. Y ella alega que los hombres que pelean la custodia de sus hijos lo hacen para violentar a la mujer. Y muchos comentarios que se hicieron con base en ese video que yo subí a mis redes sociales recientemente, justamente criticaban esto. Y decían, ¿cómo es posible que mi deseo por convivir con mis hijos ahora sea catalogado como violencia por parte de los jueces? Y entonces se elimina completamente esta intencionalidad de los padres de querer estar, y entonces caemos en una contradicción enorme, porque entonces las feministas se quejan de los padres que son ausentes y que no quieren estar presentes en la vida de sus hijos, pero ahora también dicen que los padres que sí quieren estar presentes en las vidas de sus hijos son violentos por querer estar presentes en la vida de sus hijos. Entonces, ¿cuál es el papel que le estamos dejando a los hombres con respecto de la relación paterno-filial que tienen con sus hijos? O los catalogamos a todos de ausentes y desobligados, o los catalogamos a todos de violentos por querer convivir, ¿no? Lo mismo. Entonces, ¿tú has me visto el parece tema de los tendederos de deudores? Ok. ¿Por qué hay tendederos de deudores? Y aquí otra vez dices, a ver, me estás diciendo que estas personas hacen tendederos porque quieren hacer una justicia social, ¿no? Que les niega la justicia familiar. Resulta y resalta que la mayoría de los estados ya cuentan con registros estatales de personas deudoras alimentarias y te pueden inscribir. La razón es esta: primero tienen que comprobar la mujer madre que realmente adeuda la pensión, si no, no te pueden inscribir en ese registro. ¿Por qué no escriben a esas personas de los tendederos en los registros? Porque no son deudores. Lamentablemente la legislación está muy mal redactada, porque en cuanto te demandan por alimentos, el Código Civil o los códigos familiares te establece que tú tienes la calidad de deudor alimentario, no porque debas la pensión, sino porque así jurídicamente se te denomina. Un caso contrario sería que la legislación dijera persona obligada al pago de la pensión alimenticia y solamente fueras determinado deudor si realmente te comprueban que no pagaste la pensión. Claro. Aquí, otra vez, ¿por qué toco el tema de alimentos, Alex? Porque también es violencia vicaria el que tú ahora te defiendas de una demanda con hechos falsos, donde te inflan tus recursos económicos, ¿no? Dicen que ganas 1,000,000 de pesos al mes y por lo tanto necesitas pagar 200,000 pesos mensuales de pensión alimenticia. Hoy el defenderte de eso es un acto legal, pero para el tema de violencia vicaria es violencia contra la mujer madre. Claro. Y digo, creo que así podríamos estar durante otra hora completa de podcast, pero me parece que los ejemplos que hemos dado hasta hoy son más que suficientes para que la gran mayoría de hombres que nos escuchan entiendan la amplitud de situaciones que son contempladas dentro de esta ley o que pueden ser contempladas dentro de esta ley y que de nuevo hasta hace 3 días literalmente pues constituían un proceso completamente normal en juicios de custodia y patria potestad. Solicitar una pensión, ¿no? Sí, ahora digo, uno de los videos por los cuales yo personalmente te conocí fue cuando mencionaste que si tú demandas a la mujer por la pensión, ahora también es violencia vicaria, de acuerdo con los preceptos que emanan de estas nuevas reformas. Entonces, ahora si tú demandas por la pensión es violencia vicaria, si tú te defiendes de un proceso legal es violencia vicaria, si tú pides unas visitas extendidas es violencia vicaria, si tú te quieres llevar a tus hijos de vacaciones 2 semanas y no estaban contemplados dentro del régimen acordado frente al juez, es violencia vicaria. Si tú te quisiste quedar el puente con tus hijos, es violencia vicaria. Cualquier cosa que entra dentro de esta situación te puede llevar a enfrentar este proceso, ¿no? Y justo creo que esa es la gravedad de esta situación, ¿no? Porque de nuevo, no es gratuito que este delito lo hayan metido a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Una de las tesis que yo defiendo, y será algo que en su momento platicaremos con un experto en derecho constitucional que estará viniendo también aquí a este podcast, es que yo considero que dentro de todas las leyes generales que existen,
la de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es la que menos regulaciones contempla, ¿no? Y eso lo que permite es un hoyo negro para la instrumentalización, porque como es la que menos protocolos tiene, como es la más general, como es la más ambigua, como es la que más aspectos abarca, como es la más difícil de comprobar, pero también es como la más metida y relacionada con aspectos penales, es la que propicia, al menos en México, el ambiente para las denuncias falsas. Y eso, en conjunción con la prisión preventiva oficiosa, hace que México sea un calvario de género para hombres. Y en ese sentido, creo que es muy importante la opinión de expertos como Rodolfo, que le agradezco mucho el haber aceptado venir a este podcast, el haber aceptado darme este espacio y darnos a nosotros todos este espacio para podernos explicar a detalle desde los orígenes de esto que es la violencia vicaria y la nueva ley y el nuevo delito que se está contemplando en las leyes, hasta las consecuencias, que son consecuencias que ya estamos viendo hoy en día en las prácticas cotidianas y que conforme vaya avanzando, si no le marcamos un alto a esta nueva legislación, entonces, pues lo único que va a hacer es agravarse. Entonces, de nuevo, Rodolfo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast, muchísimas gracias por platicar con nosotros. ¿Alguna conclusión con la cual te quieras retirar? Sí, dos conclusiones, Alex. La primera, lo que tocas. La ley de acceso a las mujeres realmente está hecha y diseñada para ser un catálogo ilimitado de cualquier cosa que tú le quieras llamar violencia contra la mujer. Por ejemplo, en este caso yo te puedo decir que la mayoría de los hombres en México conocen una violencia que no ha sido nombrada, pero yo ahorita te la voy a nombrar. La violencia respiratoria, ¿la conoces? Es aquella violencia que ejerce un hombre al respirar al lado, atrás, enfrente, en la escuela, en un podcast, donde esté una mujer sin su consentimiento. Y vas a decir, Rodolfo, qué ridículo. Pero lo pueden legislar y lo pueden volver delito. En la Suprema Corte yo vi otra violencia, la violencia bolígrafa. ¿Cuál es esa? ¿Notaron que los ministros tenían más bolígrafos que las ministras? Y puede ser catalogado como o sea, la violencia contra la mujer y la ley de acceso te dice que simplemente tienes que nombrarla, no probarla. Entonces puedes nombrar violencia con tortas de jamón, violencias con quesadillas, y lo puedes literalmente penalizar y castigar a un hombre por eso. Lo que tiene que ver ahora con la violencia vicaria, y nos queda claro este tema que tú abordas en tu tesis y que es muy importante, es que lo que estás generando no es prevenir esa violencia, ni mucho menos erradicarla. Estás consiguiendo que exista de un lado completa impunidad para llevarla a cabo y que solamente se castigue al otro lado, aunque no la cometa. Porque ¿con qué voy a cerrar? ¿Qué está sucediendo en España, en Ecuador, en Perú? Allá ya llevan este tema de la violencia vicaria más avanzado que nosotros. ¿Qué están haciendo los abogados para defender a los hombres? Se cambian el género. Imagínate que tú le estás dando la licencia a hombres o mujeres para hacer los actos más terribles, sabiendo que van a quedar impunes. Porque entonces, si hay mujer y mujer, ¿no? ¿Quién va a ser el violentador vicario? Ninguno, porque la ley te dice que siempre es un hombre contra una mujer. Y si hay una mujer que hace esta conducta, que incluso puede llegar a matar a los hijos, no es violencia. Y no hay castigo. Lo triste de la corte es que escuchamos la palabra que los niños sí se pueden instrumentalizar. ¿A qué me refiero? Que los niños son instrumentos, objetos, armas de destrucción masiva, cuya única finalidad en el mundo y en México es lastimar a la mujer madre. O sea, ¿a dónde catalogaron a los niños? Y tal como tú dices, la discusión en la corte no se centraba en los hombres, se centraba en que una ley de violencia de género está metiéndose en el interés superior de los niños a vivir una vida en familia, porque se nos olvidó decir algo bien importante y básico.
Los derechos de convivencia, hasta antes de la resolución de la Corte, pues pertenecían a los niños, niñas, adolescentes. Hoy legalmente te puedo decir que ya no, porque ya la Corte ya me reeducó y me dice que, ¿qué crees? No es así. Los niños sí pueden ser objetos y los niños, pues sus derechos deben estar por debajo del de la mujer. Y los niños, dice, y esto es lo grave, dicen que en los casos de violencia vicaria los niños no son las víctimas, sino la mujer madre. Y que ellos son indirectamente, pueden sufrir algún tipo de violencia, que también llegaron a ese razonamiento, que fue donde dice, caray, si ustedes se dieron cuenta, ¿cómo no invalidaron una norma así? Porque si te dicen, oye, hay normas que protegen niños, que protegen hombres y que protegen también mujeres de esto, ¿para qué inventamos una nueva? ¿No? Lo que tú comentaste también en tu video, es redundante, ¿no? Es redundante porque ya existe la protección. Dicen, no, no importa. Como se nombra diferente y le encontraron un nombre, existe. ¿Por qué no cuestionaron el origen de la violencia vicaria de Sonia Vaccaro, de Jorge Corsi, como si cuestionaron el tema del origen de la alienación parental con Richard Garner? O sea, hablamos de exactamente la misma discusión hace 8 años por la Corte, violencia vicaria, alienación parental. Eran los mismos parámetros. Escuchamos mucho este tema de las gradas, por ahí a lo mejor lo recuerdas, que decían los ministros que se apartaban de la metodología. ¿Por qué se apartaron la mayoría de ministros de la metodología? Porque la Corte hace test de proporcionalidad y de idoneidad de las normas. Y tal cual un ministro que aunque lo votó a favor el proyecto, dijo algo muy importante. Dijo, no estamos contestando lo que la demandante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos pregunta. Porque esto era tan sencillo como que la norma fuera neutra, ¿no? Violencia vicaria afectaba a hombres, niños, niñas, a todos. Y aquí se acababa la cuestión. Y él dice, me aparto del método debido a que en temas de violencia contra la mujer no es necesario que tú seas tan estricto. Basta con que se nombre y se diga que se va a proteger a la mujer y lo vamos a validar. Porque si empezamos a hacer el test como debe de ser, evidentemente la norma es desproporcionada, es discriminatoria, atenta con el interés superior de la niñez. Por eso los ministros se apartaron de la metodología, porque razonaban en el sentido de que efectivamente si es discriminatoria, apunta contra el derecho constitucional de la presunción de inocencia del debido proceso, y se fueron todavía más allá, remataron, ordenándole al Congreso de San Luis que legisle sí o sí, proteger incluso a los niños en perjuicio de los papás. Y me dirás, es que incluye a las mamás. No, no se equivocaron en la palabra, papás, hombres. O sea, están validando que los congresos de los estados generen leyes que perjudiquen a los hombres, porque la Suprema Corte los va a validar. O sea, este es un criterio que viene a colación con lo que tú dices. O sea, ya no hay lugar a interpretaciones, porque la Corte ya lo estableció. Que es legal que crees leyes que violenten hombres, que violenten niños, niñas y adolescentes, es legal y es constitucional. Y digo, creo que ese panorama jurídico para los hombres en México es muy terrorífico, ¿no? Y creo que justo esa es la parte importante aquí, ¿no? Cómo sistemáticamente los hombres son cada vez más excluidos, más discriminados y más relegados. Y eso ya lo estamos viendo en las propias leyes, porque lo que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la legalización de la discriminación hacia los hombres. Y eso solamente es el primer paso para toda una serie de nuevas legislaciones que van a tener ese mismo eje y que tienen la misma fundamentación detrás hasta que no se les marque un alto y no se demuestre con evidencia. Entonces,
Pues de nuevo, muchísimas gracias, Rodolfo, por estar por acá, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu magistral explicación y muchísimas gracias también a toda la gente que ha tenido la oportunidad de escucharnos, de estar con nosotros, de disfrutar de este podcast. Espero estarlos viendo en la próxima edición de Biblioteca de Alejandría. Este es de nuevo un espacio en donde voy a traerles expertos que hablen de las temáticas que nos interesan, precisamente para aumentar el bagaje de conocimiento con el que ustedes cuentan. Entonces, nos estamos viendo en otra edición de este podcast y pues bueno, hasta luego, Rodolfo, y hasta luego, audiencia. Cuídense mucho y adiós. Gracias, Alex.